Hola muchachos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, ¿cómo están? Presento al equipo que va a trabajar hoy en esta lección para poder llevarles a ustedes esta transmisión. Es de la zona de Pachuca. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Los invitamos a que se queden en esta transmisión para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, jóvenes, sean todos ustedes bienvenidos a nombre del grupo de jóvenes de la iglesia Betel de la zona de Pachuca. Esperamos que esta lección sea de grande bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar con la ayuda de Dios. Dios, te damos gracias por un día más que nos das de vida, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y quietud para que este tema y esta transmisión sea de bendición para cada joven que lo ve. Señor, que puedan comprender y entender que la doctrina de la Trinidad de Dios está en ti, que se encuentra en tu Escritura. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre labio mío lo
jóvenes, el día de hoy nos vamos a aprender el texto de Primera de Pedro 1:2. Primero vamos a leerlo con nuestra Biblia en mano. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Primera de Pedro 1:2. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad de un rompecabezas. Después de esto vamos a repasarlo nuevamente. Muy bien, ya casi. Vamos a repasarlo una vez. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a repasarlo una vez más. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Le damos otro repaso finalmente. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Muy bien, jóvenes, espero que se lo hayan aprendido. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me corresponde explicar la lección número 1 de este mes de abril, cuyo tema es su divinidad en tres personas. Debo comenzar diciéndoles a ustedes que los tecnicismos son palabras utilizadas como parte de un lenguaje de cada una de las diferentes ramas. Por ejemplo, la ciencia, las artes o los oficios en este caso. Por ejemplo, ¿sabías qué significa hematoma? ¿Biopsia? ¿Obstetra? Quizá algunos sí, pero otros no. Estas palabras son entendibles para quienes tienen el conocimiento en el área profesional de la medicina, pero para aquellos que no pertenecen a estos grupos, bueno, son términos que no comprenden en su totalidad. Espiritualmente hablando, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ya que es un tecnicismo. En la palabra de Dios, como dijimos, no se encuentra. Es un tecnicismo de la teología. Y la teología es la ciencia que trata de Dios y se fundamenta precisamente en los textos sagrados de la Biblia, el cual trata de definir la existencia de Dios manifestado en tres divinas personas, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debo decirte que en una ocasión Carlos Spurgeon escribió precisamente sobre la Trinidad Divina y él escribió lo siguiente: si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma, que es lo peor. A través de las Escrituras, entonces, encontramos la evidencia para creer que Dios se manifiesta en tres divinas personas, como ya dijimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En primer lugar, veamos nosotros la evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. La evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Debo decirles a ustedes que desde la creación encontramos la demostración precisamente de esta manifestación de Dios en tres divinas personas. Génesis 1:1 tenemos aquí. Génesis 1:1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pues debo decirte que la palabra Dios en esta parte, la palabra Dios en este versículo es Elohim. Sí, Elohim, como lo oyes. Y Elohim es precisamente un nombre que se le aplica a Dios, pero de manera plural. Así que entonces, cuando Dios, por ejemplo, creó al hombre, se expresó en forma plural. Él dice en Génesis 1:26, encontramos la palabra hagamos. Escuchemos cómo dice. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias,
y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Pues bien, como ustedes escucharon, ahí encontramos en estos versículos de entrada la palabra hagamos, hagamos al hombre. ¿Quiénes entonces estaban tomando parte en ese momento? Pues si el que hablaba era Dios y él dijo hagamos, es porque entonces Dios se muestra, como ya dijimos, de manera plural. También encontramos otra parte bíblica que precisamente nos indica esta Trinidad. Y esto lo encontramos en Génesis 3, 22 y 23, donde Dios, al expulsar a Adán y a Eva del huerto del Edén, también dialoga con alguien más. Escuchemos cómo dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue formado. Como vemos ahí también, en la palabra de Dios estamos viendo cómo dialoga el Señor. Dice que dijo ahí esa parte de la Biblia donde, si ustedes pusieron atención, dice ahí, porque no alargue su mano y coma también de aquel fruto y sea como uno de nos, es decir, como uno de nosotros. ¿Cuáles nosotros? Bueno, porque ahí estamos viendo precisamente el asunto de la Trinidad. En la construcción de la Torre de Babel también, por ejemplo, esta Trinidad habla de sus planes. En Génesis 11:7 dice la Escritura, descendamos y confundamos. Fíjense ustedes cómo está diciendo, descendamos y confundamos. Está hablando de más de una sola persona. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que estaba ahí dialogando la Santísima Trinidad, como estamos viendo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues bien, en la visita de Abraham, fíjense ustedes, en el valle, en la visita de Dios a Abraham, en el valle de Maré, el patriarca mira a 3 varones y se refiere a ellos como uno solo, llamándole Señor, pero eran 3 varones. Esto es una teofanía, es decir, es una manifestación visible de Dios. Dios dice que Abraham estaba sentado y de pronto levanta su mirada y vio que venían 3 hombres, 3 varones. Esto significa precisamente o tipifica a la Santísima Trinidad. 3 varones venían. Pero dice la Biblia textualmente que Abraham puso su rostro sobre la tierra, se hincó y adoró a Dios y le dijo, Señor, refiriéndose a uno solo, cuando en realidad eran 3, dice la palabra de Dios. Aquí entonces hablamos de esa Santísima Trinidad. En segundo lugar, podemos ver aquí también la evidencia de la Trinidad de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que la Trinidad se presenta desde su concepción, cuando el ángel Gabriel se presenta a María, se le aparece a María y le dice estas palabras en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35. Déjame decirte cómo dice allí. La Biblia dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí estamos hablando de una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Ahí estamos hablando de otra persona. La virtud del Altísimo te hará sombra. Esta es otra persona de la Trinidad. Y luego dice, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es la tercera persona que encontramos aquí en este versículo. El Espíritu Santo, la virtud del Altísimo y el Hijo de Dios que nacerá en ese entonces. Ahí están las 3 divinas personas. Después también podemos encontrar en la vida del Señor Jesús cuando es bautizado.
En San Mateo, ponemos aquí la cita, en San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, vean cómo dice aquí. Dice que cuando subió el Señor Jesús del agua, porque estaba allí en el agua siendo bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que él, subiendo del agua, dice que se abrió el cielo. Aquí tenemos en la cita, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y resumiendo, en este caso vemos que el cielo se abrió, dice, y se oyó una voz del cielo. Esa es la voz del Padre. Ahí tenemos la persona de la Trinidad, el Dios Padre, hablando y diciendo: este es mi Hijo amado. ¿Cuál era el Hijo amado? El que estaba siendo bautizado. Esa es la segunda persona que encontramos ahí de la Trinidad. Y finalmente tenemos que dice: y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Ahí encontramos la otra persona de la Trinidad. Entonces, en el bautismo del Señor Jesús también está aquí manifestada la Divina Trinidad. Además, si seguimos nosotros considerando la palabra de Dios, encontramos que en la muerte del Señor Jesús, cuando Él se entrega por el Espíritu eterno de Dios, veamos nosotros Hebreos capítulo 9, versículo 14. Escucha cómo dice: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Fíjense ustedes cómo entonces aquí, si ustedes pusieron mucha atención a este versículo, encontramos nosotros que ahí también está manifestada la Divina Trinidad. Pues dice que el Señor Jesús, por medio del Espíritu de Dios, Él se entregó precisamente al Señor también. Y encontramos nosotros que ahí está, se entregó al Padre, ¿verdad? Y encontramos también la ofrenda de Jesús, pero encontramos también ahí la intervención del Espíritu Santo. Ahora, otra cita más es cuando ordena el Señor Jesús el bautismo para los creyentes. Dice que deberían de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo tenemos aquí en San Mateo 28, 19. Ponemos la cita en la pantalla y consideramos nosotros cuando dice el Señor Jesucristo de manera muy clara que deberían de ir, doctrinar y bautizarlos. Y aquí textualmente está diciendo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí encontramos también relacionada de una manera categórica el asunto de la Trinidad. Pero vayamos más adelante. Veamos nosotros en tercer lugar la evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Bueno, debo decirles precisamente que después de los evangelios encontramos nosotros en las Escrituras de manera muy clara cómo los apóstoles enseñaban a la iglesia la doctrina de la Santísima Trinidad de Dios. San Pedro, por ejemplo, predicando en la casa de Cornelio, ahí habla de esta Trinidad. Vamos a poner atención a lo que dice Hechos de los Apóstoles 10:38. Escuchen. Cuando Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Fíjense ustedes cómo aquí encontramos de manera muy clara donde dice precisamente que el Señor, es decir, hablando de Jesús, aquí encontramos una persona de la Trinidad, hablando de Jesús, dice que andaba por toda la tierra o por aquellas regiones, andaba sanando. Dice por el Espíritu de Dios, es decir, que el Espíritu Santo le daba esa fortaleza, esa virtud, esa potencia
para que el Señor Jesucristo pudiera hacer esos milagros. Ahí está entonces la segunda persona de la Trinidad en esta parte bíblica. Y luego finalmente el versículo termina diciendo que Él hacía estos milagros porque Dios era con Él. Aquí encontramos la tercera persona de la Trinidad. Esto es precisamente en el Nuevo Testamento, viendo cómo el Señor Jesús en su ministerio estaban ahí relacionadas las tres divinas personas. Pero no solamente en eso. Por ejemplo, podemos considerar el saludo a la iglesia. En su saludo a la iglesia, ahí San Pedro, cuando saluda a la iglesia, escuchemos cómo saluda San Pedro en su carta a la iglesia, donde también relaciona las tres divinas personas. Pongan atención y escuchemos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Fíjense ustedes cómo dice también ahí. Dice precisamente que seamos rociados con la sangre de Cristo. Ahí está hablando de una persona de la Trinidad. Y también considera al Espíritu Santo. Así que entonces tenemos nosotros que por todas partes en la Biblia encontramos nosotros el asunto de la Trinidad, que como dijimos al principio, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Por donde quiera que nosotros busquemos y vayamos incluso desde el principio hasta el fin buscando la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar. Pero sí, la esencia de la Trinidad, el asunto de la Trinidad lo encontramos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Así que entonces, por ejemplo, San Pablo, al dar la bendición apostólica en su segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, fíjense, ponemos aquí el versículo y tenemos nosotros precisamente que él termina diciendo: la gracia del Señor, el amor de Dios, ahí está la segunda persona, y el Espíritu Santo también está diciendo: sea con vosotros. Tenemos ahí precisamente, en este caso, las tres divinas personas. También, por ejemplo, al hablar de la consolación del Señor, el mismo San Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 21 y 22, escuchen cómo dice: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense entonces cómo dice. Si pusimos atención, dice también ahí el que consuela nuestro corazón, y dice precisamente que es Cristo, pero también toma ahí a Dios también, que es la segunda persona que encontramos ahí, y también termina diciendo por el Espíritu Santo. Entonces tenemos ahí las tres personas. En su primera carta, ¿verdad?, de San Juan, fíjense ustedes, una parte muy importante en la palabra de Dios, en su primera carta de San Juan, nos da testimonio de esta Trinidad de manera muy categórica y sin manera de discusión. Primera de San Juan, en el capítulo 5, versículo 7, que lo voy a poner aquí en la pantalla, y vemos nosotros precisamente cómo dice: porque tres, dice aquí, dan testimonio en el cielo. Vean ustedes, y ahí está diciendo de manera muy clara, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio en el cielo. Y pueden ustedes incluso repetir conmigo de manera muy clara y sin temor a equivocarnos. Nos está diciendo, ¿cuáles son esos tres que dan testimonio en el cielo? Dice aquí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así es. Son tres, y termina diciendo de manera muy clara, y estos tres, exacto, son uno, exactamente. Bueno, pues para terminar, debo decirles a ustedes que en las Escrituras encontramos la evidencia clara de la Trinidad de Dios manifestada en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es un maravilloso motivo para darle toda la gloria y toda la honra
a nuestro Padre Celestial, el Dios de nuestras vidas. Gloria al Señor. Aunque existan doctrinas erróneas y aunque nieguen esas doctrinas erróneas la existencia de la Trinidad de Dios, tú debes buscar a Dios. Tú busca a Dios, conócelo, ámalo y sírvelo de tal forma que experimentes en tu vida a Dios, que experimentes a ese Dios trino, a ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que ese Dios trino more en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los hombres que hemos conocido al bendito Dios que es uno y que es trino. Así que yo te invito, si tú no tienes a ese Dios trino en tu corazón, yo te invito que hoy lo tengas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos jóvenes que están allá en su casa, aquella señorita, aquel joven que está ahí en su casa, en su hogar, en su trabajo o donde quiera que se encuentre ahora, pero está en esta transmisión. Yo te ruego que tú lo tomes en tus manos, que lo recibas en tus manos, que lo hagas tu hijo, tu hija, que pueda experimentar no solamente una idea de la Trinidad, sino que pueda experimentar la bendita Trinidad en su corazón, en su vida. Que no solamente tenga la Trinidad en la mente, sino que pueda tenerla en el corazón. Que, oh bendito Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que podamos nosotros disfrutar de este Dios grande y poderoso, el cual eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a conocerte cada día más, que podamos conocerte a ti, Padre, y podamos conocer a Jesucristo y podamos conocer también al Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Yo confío y creo que tú has tomado la vida de cada uno de nosotros en tus manos y que ahora, Dios mío, hemos de conocer cada día más esta Trinidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buena tarde. Dios les bendiga, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la actividad creadora. En esta actividad, con la ayuda de Dios y con la ayuda de sus talentos, vamos a poder realizar un acróstico con la palabra Trinidad. En esta ocasión vamos a hacer 2 equipos y también desde su casa, y si pueden también en los comentarios, dejar ustedes cómo harían un acróstico con la palabra Trinidad. Como ya les había dicho, vamos a hacer 2 equipos con ayuda de mis compañeros y pues vamos a tratar de completarlo con las palabras, bueno, con las letras que se encuentran aquí en medio. La primera letra sería la T. Entonces invitamos a nuestros compañeros a pasar. Va a ir pasando uno por uno y se van formando hasta poder completar todo el acróstico. Vamos, jóvenes, ahora sigue la letra R. ¿Ustedes ya tienen una idea de qué dice la siguiente línea? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, el que sigue, el que sigue. Ahora la siguiente letra, que es la I. Vamos, vamos. Una pista es que está en una canción la primera palabra. Una pista más. La primera línea lleva una M. Vamos, ustedes pueden completar la siguiente línea. Si ustedes ahí en su casa ya saben qué dice la siguiente línea, pueden escribirlo también.
Vamos, vamos, Uri, vamos. Ahora la siguiente letra. La siguiente letra es la M. Aquí les Vamos, hace Uri, falta. vamos. Vamos, vamos. La siguiente letra que es la N. Y es que no hay nadie como nuestro Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos que gana el que termina más rápido. La siguiente letra es la I. Vamos muy bien, jóvenes. La siguiente letra que es la D. Ustedes pueden, jóvenes. ¿Cómo vamos, Uri? Vamos, vamos. Muy bien, Vamos, muy mami, bien. vamos. Y ahora la siguiente letra que es la A. Vamos, vamos, va ganando los de mi mano derecha. Ya nos falta una sola letra para completar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, está muy reñido. Terminamos. La última se equivocó. Aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a revisar todo nuestro acróstico. Lo leemos y dice: Todopoderoso, Rey de la creación, impactante, Dios santo. Aquí le pusieron una N y va una M. Bueno, pero dice desde el principio: Todopoderoso, Rey de la creación, impactante eres, nadie como tú, inigualable es tu amor, digno de gloria, honra y alabanza, Dios de amor. Y bueno, esa ha sido nuestra actividad con la palabra Trinidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga.